Bueno, buenos días. Vamos a iniciar, les voy a comentar un poquito sobre esta metodología utilizada para estimar profundidades en un tramo del río Ebro mediante la aplicación de información Landsat 8, Sentinel-2, radar, en combinación con datos LIDAR. Y vamos a pasar. El orden de esta presentación va a ser este que está acá: introducción, objetivo, metodología, resultados y un poquito de conclusiones y experiencias obtenidas con este estudio. Comentarles que, bueno, todos sabemos que las inundaciones tienen un gran impacto a nivel social, económico, etcétera, ¿verdad? Y es un fenómeno que siempre estamos en constante análisis y estudio, ¿verdad? Y la idea de implementar imágenes satelitales, pues viene a ser un complemento a las técnicas tradicionales para el estudio de las inundaciones. Las imágenes satelitales, en especial las radar, nos facilitan un poco el obtener información justamente al momento en que se da el evento, ¿verdad? Ya que pues estas imágenes no tienen afectación debido a la nubosidad y las condiciones climáticas, entonces son un buen insumo para obtener información sobre zonas que están siendo afectadas por estos eventos. La idea de estimar acá las profundidades, bueno, es porque todos conocemos que dependiendo de la altura a la que se llegue una inundación, pues así va a ser el grado de magnitud que pueda tener esta y el nivel de afectación que vaya a existir en las zonas. Y pues es un buen parámetro también para estimar o diseñar estrategias de mitigación a futuros eventos. Entonces, pues esa fue una de las principales motivaciones para desarrollar esta metodología. El objetivo, bueno, ya se los comenté, desarrollar una metodología para estimar las zonas de inundación y las profundidades, y se tomó un evento de inundación en el tramo del río Ebro que sucedió del 13 al 16 de abril, o sea, el pico de la inundación fue dentro de este periodo. Comentarles que esta inundación tiene un origen que no es pluvial, sino que se da por el deshielo de las montañas que están presentes en esta cuenca, y es tradicional que en la parte media o en la zona donde se centra este estudio se den grandes inundaciones. Como metodología, primero se realizaron los hidrogramas de crecidas para el mes de abril del 2018. Se tomaron unas estaciones aledañas a la zona de estudio como para tener una visión más global de qué era la dinámica del agua en esta zona. Después ya empezamos con el procesamiento de las imágenes radar. Esta es la secuencia procedimental que se siguió. Primero se redujo el multilooking, ¿verdad? Acá las imágenes radar, estas tienen una particularidad de que en cada píxel almacenan más de una observación, pero al mismo tiempo eso va generando pues que la imagen pese más, por decirlo de alguna forma. Entonces se le redujo un poquito esa cantidad de información como para trabajar un poco más fluido en la computadora. Posteriormente se hace el proceso de calibración de la imagen, ¿verdad?, para reducir lo que es el efecto de retrodispersión propio de estas imágenes. También se hace lo que se llama la reducción del speckle, que es como un efecto ahí que algunos autores le llaman moteado, sal y pimienta, que es como una distorsión ahí media borrosa y se ve un poco feo en la imagen y produce algunos errores. Luego lo que es la corrección del terreno, que esto ya es un poco para evitar el sombreado y algunas distorsiones que se pudieran generar por el movimiento de los sensores. Y finalmente se hace lo que conocemos como un stack, que es como unir varias imágenes y tenerlas en un solo bloque de bandas, por decirlo así, para poder hacer combinaciones RGB y así poder observar de una manera tal vez más gráfica o visual lo que está sucediendo con el agua en estas zonas. Para esto se hizo dos bloques. Se hizo un bloque en combinación con la imagen del día de la inundación y una imagen antes de la inundación, y también con una imagen posterior para estar seguros de cuál era la zona afectada por la inundación. Y finalmente, pues la clasificación o la separación de los píxeles que contienen agua. Esto es una
una imagen, o son varias imágenes, donde se puede ver un poco el efecto de las correcciones. La primera, acá a la izquierda, vemos la reducción del multilooking, que realmente pues yo lo trabajé, le bajé 3 puntitos, por decirlo así, lo trabajé en 7, y pues realmente si ustedes observan no hay una gran diferencia, digamos, en calidad, y facilita bastante ya el procesamiento en el programa Snap, que fue el que se utilizó para este trabajo. Luego acá se ve la calibración, ¿verdad? Vemos en la parte de abajo de la imagen que ya se va viendo como más clara la imagen. Y en esta pues hacemos lo que es la reducción del efecto de moteado, que arriba se ve ahí como algunas motitas, alguna distorsión. Y en la parte de abajo ya vamos viendo un poco más clara la imagen. Luego también utilizamos imágenes multiespectrales de apoyo, ¿verdad? Acá se aplicó el índice NDWI, por sus siglas en inglés, o el índice normalizado para aguas, que lo que hace es combinar bandas azules con el infrarrojo cercano para representar mejor las zonas que contienen agua. Entonces acá a la izquierda vemos el resultado de la imagen Sentinel-2 y a la derecha el resultado de la imagen Landsat 8. Las imágenes tienen diferentes fechas. Las radar son del 13, la Sentinel es del 14 de abril y la Landsat 8 es del 19 de abril. Esto para ver un poco lo que es la evolución de la inundación. Luego, pues la clasificación de las imágenes, pues en el caso de las multiespectrales ya el índice hace ese trabajo, por decirlo de alguna forma. Y en el caso de las imágenes radar, pues tenemos que hacer un análisis de los histogramas, ¿verdad? Revisar los decibeles y hacer la separación o crear bandas con base a los decibeles que identifican los píxeles con agua. En este caso, pues estos histogramas hacen como 2 curvitas. Entonces la curvita más pequeña, por decirlo de alguna forma, es la que me está representando las zonas con contenido en agua. Entonces se crea una banda que me abarque solo estos píxeles. Y pues ya lo que sigue es convertirlo a un vector, ¿verdad? Pasarlo a algún sistema de información geográfica, que en este caso pues usó ArcGIS, pero puede ser cualquiera, y hacer un proceso de carpintería que llamo yo, ¿verdad? Depurar ahí los polígonos, ver si alguno se me pasó, si están correctos, y contrarrestarlo con alguna información siempre para estar seguros de que el proceso fue correcto. En este caso, pues se contaba con una información previa de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ellos habían delimitado zonas de inundación por los métodos tradicionales, digámosle así, pero si no se cuenta con esa información, pues se pueden utilizar eventos de inundación en otros periodos de tiempo y hacer el mismo proceso de validación. Después viene la parte de combinar los datos LIDAR. Esto se hizo gracias a un modelo de elevación digital del terreno que fue obtenido con los datos LIDAR. Y pues lo que se hizo fue, en una primera instancia, sobreponer las capas de inundación obtenidas de las imágenes con el modelo para delimitar el espacio de trabajo. Posteriormente se realizaron líneas perpendiculares al flujo de agua con una equidistancia de 1 kilómetro. Y en cada una de estas líneas se colocaron puntos cada 5 metros para posteriormente generar una red de puntos y poder hacer la interpolación. Comentarles que pues, el cálculo de la profundidad es súper simple, la verdad es que nada más usar un poquillo de lógica. En cada una de estas líneas obtenemos la elevación máxima que puede estar cubierta por agua y pues con una simple resta obtenemos el espacio obtenido o cubierto por agua. Después se hizo lo que es la interpolación, va utilizando el algoritmo del vecino más próximo. Y comentarles que, bueno, se utilizó una red de puntos de alrededor de 7,000. Entonces, fue un trabajillo ahí un poquillo denso. Después de esto se realizó nuevamente un proceso de validación para ver qué tan bien o qué tan mal nos habían dado las profundidades. En este caso se utilizaron estas 3 estaciones que están justo dentro de la zona de estudio y adicionalmente pues tenían el valor de nivel del agua, ¿verdad? Entonces
para ese evento de precipitación se hizo la comparación. Acá 5 ya, minutos le quedan. listo. Acá ya los resultados, los hidrogramas, en donde se ven los picos de crecida. En las zonas altas, pues se da por ahí del 13, y en la parte baja el pico es 2 días después. Entonces, por eso era importante ver la evolución de la inundación. Acá se ve la evolución, este es el primer día, segundo día donde se concentra casi que homogéneamente en toda la zona, y en las partes bajas que se mantiene la inundación, lo cual es consecuente con los hidrogramas. Este es el proceso de validación. Entonces, se tuvieron buenos resultados en cuanto a delimitación de la zona de inundación. Y estos ya son los resultados de las profundidades, en donde la mayoría se encuentran de 0 a 2 metros. Hay algunos puntos un poquillo en rojo, que son elevaciones muy altas, pero que al momento de contrarrestarlas vemos que las estaciones sí registran esos valores así súper altos de 8.2 y así. Y como se utilizó un modelo digital de elevación de una resolución de 2 metros, pues los valores estuvieron bastante acertados. Haciendo la salvedad de paso que, pues en el caso de Novillas y Pradilla de Nebro, son zonas donde la información está, o la estación está colocada cerca de un puente, y las imágenes, al tener este tipo de estructuras, por el tipo de información que se utiliza, puede generar algún tipo de error por la retrodispersión en estas imágenes. Entonces, a pesar de esas situaciones, pues los resultados se obtuvieron dentro de la precisión esperada. Entonces, ya para concluirles, bueno, yo diría que el uso de imágenes satelitales es súper útil para delimitar las zonas de estudio de inundación, y en el tema propiamente de la profundidad, bueno, en este caso se logró la precisión esperada, entonces pues la metodología es válida. Acá está, ¿verdad? El 70% se encuentra entre 0 y 2 metros, y un 1% mayor a los 5 metros, que coincide justamente con zonas donde hay puentes o alguna intervención en el cauce del río de tipo antrópico. Y sí es importante hacer la salvedad de que cuando tenemos presencia de objetos como puentes, edificios altos o así, que nos puedan generar alguna distorsión de la información satelital, son casos que se deben de analizar puntualmente para estar seguros de que la información que se genera es realmente correcta o está dentro de los rangos esperados. Y como aplicaciones, yo diría que la más importante es la mitigación de la emergencia, pero hay un montón más de aplicaciones. De hecho, puede ser utilizado para tomar ese excedente de agua para almacenarlo para riego o para algún uso en particular, para recarga artificial de acuíferos, para modelado de contaminantes. Yo estoy tratando ahora de tropicalizar esta metodología para nuestro país, precisamente con un modelo para dinámica de contaminantes. Entonces, pues, aplicaciones yo creo que hay muchas. Y pues eso es todo. No sé si habrá alguna consulta. Muchísimas gracias por su excelente presentación, doña Elena Chávez. Hay un comentario, pero es muy largo, se lo haremos pasar sobre la etimología de la palabra afectación. También don Sergio Mora pregunta que si hay experiencia en la aplicación de este tipo de resultados en el ordenamiento territorial. Bueno, yo desconozco si hay aplicaciones, bueno, las imágenes RAR y las Sentinel o las multiespectrales se utilizan en grandes áreas, ¿verdad? Propiamente el tema de profundidades yo lo desconozco, si tendrá alguna aplicación a nivel de ordenamiento territorial, ¿verdad? Como le digo, yo esta metodología fue un experimento y una ocurrencia de momento, entonces pues ahí vimos que salieron buenos resultados y ahora lo queremos tropicalizar para Costa Rica, ¿verdad? Pero pues desconozco exactamente si ahorita se estará utilizando acá en el país algo para ordenamiento territorial. Hay una pregunta del señor Villalobos sobre
la profundidad se dice, la pregunta es, ¿la profundidad se calcula haciendo la diferencia de elevación máxima de cada perfil con la elevación del terreno y posteriormente interpolar? Sí, correcto. Nosotros, pues la idea de generar los perfiles es precisamente establecer la cota máxima a la que puede estar cubierta por el agua. Y pues conociendo esa cota máxima y conociendo toda la topografía del terreno, es una simple diferencia. Y después, ya teniendo ahí los puntos, cada altura o cada profundidad, como quieran llamarle, eh, se hace la interpolación para poder hacer como el mapita y poderle generar como una especie de curva o isocurva de profundidad. Hay otra pregunta de don Pablo Ruiz que dice, ¿en qué cuenca de Costa Rica se podría recrear esta metodología? ¿Hay alguna experiencia y datos suficientes para hacerlo aquí en Costa Rica? Pues la respuesta es que se puede aplicar. Yo diría que con mayor facilidad en las zonas urbanas o que la cuenca no esté muy invadida o que tenga mucha construcción, porque, bueno, las imágenes van a generar un efecto de retrodispersión que se va a ver afectada en la calidad de los datos. Comentarle que, bueno, no tenemos experiencias acá en Costa Rica, yo no he encontrado, y pues yo personalmente voy a trabajar en la cuenca de Upala, del río Zapote, para poder probarla. Pero yo creo, ¿verdad? De mi experiencia es que en esa zona, pues, ser un poco más alejada y que tiene mucho cultivo, dará buenos resultados. También la pienso probar en el río Ocloro, que es una zona bastante urbana, con bastantes elementos que pueden generar inconsistencias, a ver qué resultados se obtienen, ¿verdad? Porque yo a las zonas con tantos elementos que pueden generar distorsión de la información, le tengo un poquito de recelo, pero quiero ver qué sucede. Eso sí, tenemos que empezar desde cero, tenemos que empezar a generar la información líder, tenemos que empezar desde cero. Bien, tenemos todavía un par de minutos. Hay una pregunta de José. Dice, ¿qué capacidad de cómputo se requiere para llevarlo a cabo, llevar a cabo esta experiencia? Pues se requiere mucha memoria gráfica. Yo utilicé el programa Snap, que trae muchas facilidades para manejo de imágenes satelitales, pero el programita es un poquito tiesito, por decirlo de alguna forma. Entonces, requiere muchos tiempos de procesamiento. Entonces, necesita que tenga mucha memoria gráfica y que tenga una buena RAM. Yo tengo una computadora que tiene 32 de RAM y una tarjeta de video de 4, si no me equivoco, 4 o 6 gigas. Y ahí procesó bien, tal vez tardó un poquito, ¿verdad? Pero procesa. Entonces tampoco es así como que uno necesite, ¿verdad?, la computadora de la NASA, pero sí que tenga ahí unas especificaciones altitas. Bien, ya para terminar, tal vez muy rápido, pregunta don A. Villalobos que si existen diferencias entre SAR y óptico. Claro que existen diferencias, comenzando por la concepción de la imagen, ¿verdad? La imagen SAR lo que refleja son los pulsos eléctricos de la emisión de su señal, ¿verdad? Entonces ahí ya empezamos con una diferencia enorme. Además de que los sensores SAR tienen su propia alimentación energética, entonces ellos por eso es que no tienen... no importa si sea de día o de noche, porque esos sensores proporcionan su propia luz para la captura de la imagen. Hay miles de diferencias, por ejemplo, pues, colocar una imagen SAR en la computadora y una óptica, con solo verlas ya hay una enorme diferencia. Y para el área hidrológica, pues las imágenes SAR son muy utilizadas debido a que no tienen la afectación de nubosidad y estas cosas climáticas que siempre generan distorsiones o nos entorpecen la información.